Hola, queridos amigos. Nos alegra sinceramente saludarles de nuevo y hoy hablaremos con el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Saludos. Igor Mikhailovich, en la transmisión anterior hablamos de que cuando una persona empieza el camino espiritual, se encuentra con ciertas metamorfosis. En particular empieza a ver un montón de pecados, un montón de malas hierbas en su conciencia, ver aquellas cuerdas a través de las cuales Satanás ejerce influencia sobre la persona y la manipula. Y por supuesto, hay que esforzarse y trabajar mucho para que su césped esté realmente limpio y erradicar todos estos patrones, erradicar todas estas malas hierbas. Y surge una pregunta: ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? Algunos recomiendan luchar con estos pecados, digamos, simultáneamente. Otros recomiendan erradicar los pecados uno por uno. Por ejemplo, si una persona tiene un determinado pecado activo, como el juzgar o el mal genio, es necesario ocuparse primero de él, prestarle especial atención precisamente a él, y luego ocuparse del siguiente pecado. O hay recomendaciones de que es necesario identificar el patrón raíz. Por regla general, se trata del patrón raíz desde la infancia. Una persona debe encontrarlo y cuando lo supere, entonces los demás pecados se debilitarán. En particular, Teófano el Recluso dijo lo siguiente: es importante comprender qué pasiones en el alma son los comandantes de las otras pasiones y cuando vencemos a los comandantes, entonces las otras pasiones se debilitan. Y por supuesto surge una pregunta: ¿existe tal patrón raíz desde la infancia? ¿Cómo podemos encontrarlo si es que existe? Y en general, ¿cuál es la forma más eficaz de luchar contra el pecado, por así decirlo? Bueno, lo diré así. Por supuesto que existe, y viene desde la infancia. Incluso diría que desde el 8º día. Todo el mundo tiene este mismo patrón raíz. Pero en cuanto a cómo luchar con él, contra cada uno individualmente o con todos a la vez. ¿Qué significa con todos a la vez? Simultáneamente, una pregunta sencilla, ¿no? Vas a luchar, como dijiste, Primero con un pecado, el con de un juzgar. pecado, luego con juzgar, con algo más. Espera, pero ¿cómo puedes juntarlos a todos? Una simple pregunta. Bien, tomemos uno por uno, los más fuertes. Tomamos el pecado del juicio y tratamos de luchar contra él. Pero, ¿qué pasa con, perdón, la envidia? Después de todo, puedes juzgar y envidiar al mismo tiempo, o lucharás contra ambos al mismo tiempo. Bueno, ¿cómo? ¿Y qué es el pecado? El pecado es en realidad un hongo que vemos. Sí, podemos arrancarlo, y nos parece que lo hemos extirpado con la raíz. Pero ¿y el micelio? Una pregunta sencilla. El micelio se queda y seguirá habiendo muchos de estos hongos, y no importa cuántas veces los arranques, seguirán ahí, y no podrás evitarlo, amigo mío. Lo más fácil y lo más fiable es deshacerse del pecado raíz. Pero tampoco puedes deshacerte de él por completo. ¿Por qué? Porque es nuestra conciencia, amigos. Sí, y precisamente la conciencia secundaria es muy activa. Puedes llegar a un acuerdo con la conciencia primaria y encontrar un lenguaje común, aunque también perjudica mucho, y muchas veces, incluso más que la conciencia secundaria. Pero es un tema diferente. Mientras que la conciencia secundaria es una cosa bastante seria, es un demonio muy listo, como lo llaman en las religiones, y no nos obedece. Podemos tratarlo como un animal salvaje, podemos hacer que esté perfectamente entrenada, pero es imposible llegar a un acuerdo con ella, y se comportará exactamente como un oso. Si te has ocupado de entrenarlo, entonces, este oso, es decir, nuestra conciencia o un demonio como se le llama en la religión, puede montar en bicicleta, puede hacer cualquier cosa, incluso traerte las zapatillas cada mañana, pero en cuanto le das la espalda, puede devorarte. ¿Por qué? Porque es un animal salvaje y tiene su propio programa, mientras que nosotros, como la personalidad, tenemos un programa completamente diferente. Y la cuestión aquí es, ¿quién ganará y cómo erradicarlo? ¿Sabe? Los santos padres decían que bienaventurado no es el que ve a los ángeles, sino el que ve sus propios pecados. Y nuestros amigos nos preguntan, ¿por qué entonces el ver numerosos pecados no aumenta esta misma bienaventuranza? ¿Qué es lo que falla? Están equivocados. No estoy de acuerdo con ustedes en este punto, amigos. Están mirando en la dirección equivocada. Están mirando los problemas manifestados, pero no ven la esencia. Cuando una persona se embarca en el camino espiritual y comienza a observarse realmente a sí misma, todos los trucos de la conciencia, sus propias reacciones, y cómo se enreda en cosas en las que no debería enredarse, bajo el dictado de su conciencia. Cómo la conciencia, que literalmente no es nada, de hecho, simplemente manipula a la persona, pervierte su vida y cambia radicalmente su estado de ánimo en un instante.
Mientras que esto no es más que la conciencia. Solo basta con mostrarle una imagen a una persona, a la que reacciona con un cierto patrón, ya sabes, y eso es todo. Y el buen humor de esa persona inmediatamente se reduce a cero, como se suele decir. Y eso es todo. El mundo ya no es bueno, e inmediatamente hay un montón de problemas. Es solo una imagen trivial de algún problema al que una persona reacciona, tal vez incluso desde su infancia. Es algo que puede atormentar a una persona toda su vida, mientras que es solo una imagen. ¿Lo ves? Y lo mejor aquí es el sentido común. Mientras que sentido común, amigos, significa control total sobre la conciencia. En otras palabras, esta no tiene derecho a controlarte, debe obedecerte. Pero para eso hay que aplicar mucho esfuerzo. Mientras que el hecho de que, al comenzar el camino espiritual, empezamos a ver muchos problemas en nosotros mismos, esas malas hierbas, como dices, en nuestro césped. Esto es por el contrario, bueno. ¿Por qué? Porque eso ya indica que empezamos a comprender cómo está organizado este mundo perecedero. Empezamos a ver esto en nosotros mismos y a darnos cuenta de que no es nuestro, que nos lo han impuesto. Y esto también nos enseña que otras personas que considerábamos malas y a veces incluso nuestros enemigos y demás, empezamos a comprender que solo tienen un demonio fuerte dentro, que ha sembrado todo su césped de malas hierbas, mientras que en realidad la persona es buena. Esto te permite empezar a amar a la gente, y no solo a tus vecinos, sino también a tus enemigos. ¿Por qué? Porque te das cuenta de que esto es algo que ha sido impuesto artificialmente, mientras que la persona como tal, como personalidad, lo que es realmente una personalidad, forma parte de ti. Es lo mismo que tú eres, y está tejido de la misma tela. Es decir, es incluso más cercano que los parientes más cercanos. Explicaré por qué, ya hemos hablado de ello. Algunas personas hacen una pregunta, así que lo explicaré. Hay una madre y una hija, pero los genes no son iguales al 100%. ¿Por qué? Porque es un ser humano diferente, es distinto. Si tomamos de qué estamos hechos, ya no coincide. Es parecido, pero no del todo igual. Tomemos una mamá, un papá y una hija. Aún así, ella tiene su propia individualidad, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿Ves? Diferimos aquí, en el mundo material, aunque seamos los parientes más cercanos posibles. Sin embargo, en el aspecto espiritual, todos somos idénticos. Estamos compuestos al 100% de la misma sustancia, una fracción del mundo espiritual, lo que llamamos el alma, de esa fuerza que fue enviada aquí desde lo alto, eso que contribuye a la creación de nosotros como personalidades en este mundo material. Es una similitud 100% exacta con la preservación de la individualidad. ¿Ves lo simple que es todo? Así que cuando ves y comprendes que es una parte de ti la que está sufriendo, entonces, por el contrario, quieres ayudar, aunque antes odiabas a esa persona. ¿Acaso es malo ver la mala hierba en uno mismo? Así que, amigos, es necesario mirar los problemas desde la perspectiva correcta, sobre todo porque no es un problema, es un proceso natural de desarrollo. Comprendes que este demonio no te dará nada bueno. Sí, digamos, no podemos vivir sin él en este mundo tridimensional, y gracias a él incluso nos comunicamos verbalmente y también visualmente. Vemos, oímos, nos percibimos, etc. Pero el problema es que cuando él vive en lugar de nosotros, es él quien ve y oye, y no te permite, como ser humano, entender de qué está hablando la otra persona. Él no te deja entender ni siquiera cosas elementales y simples, que Dios existe y que el camino hacia Dios es solo a través del amor. Y estas son las palabras de Dios mismo, que Él transmitió a través de sus profetas, mientras que todo lo demás no tiene nada que ver con Dios. Toda nuestra actividad aquí es nuestra elección, es nuestra libertad. Incluso, nuestras ropas rituales, prácticas rituales, todo, lo que sea que hagamos. Si, digamos, no es amor por Dios, entonces todo eso no tiene nada que ver con Dios, y Él no está presente allí. Hay una historia muy ilustrativa en la Biblia, en el Evangelio de Mateo, cuando un espíritu impuro salió de una persona, recorrió lugares áridos y entonces encontró la casa desocupada, barrida y puesta en orden.
regresó y llevó consigo a otros 7 pecados, más perversos que él. Bueno, en una casa limpia es agradable vivir Sí, sí. y se puede ir allí con los amigos. Si tu casa está sucia y fea, es una pena llevar amigos allí. Pero cuando sabes que tu casa está limpia y ordenada, por supuesto, llevarás amigos para presumir. Pero tengo otra pregunta. ¿Dónde estaba el demonio, el dueño de esa casa? ¿Cierto? Ya que un espíritu impuro vino con sus amigos. Significa que el demonio también es débil, no solo la personalidad, ya que puede ser manipulado por terceras fuerzas. Vaya. Bueno, eso es un tema aparte, aunque también es interesante. Desgraciadamente, a menudo nos enfrentamos a esto sin entender las cosas sencillas y nos metemos en serios problemas. Y a veces incluso acabamos muy mal, pero solo a causa de la debilidad, incluida la debilidad del demonio. Verás, por un lado, es necesario mantenerlo a dieta, pero por otro lado, es necesario cuidarlo como a un animal, porque un animal débil no arará tu campo ni protegerá tu patio. Por lo tanto, debe haber sentido común en todas partes, eso ante todo. Mientras que para aprender a comprender de verdad, hay muchas maneras, técnicas, prácticas y demás, e incluso en las religiones hay muchas de ellas. Después de todo, ¿cuántas personas han llegado a Dios a través de las religiones? Muchísimas, aunque sea una herramienta que ni siquiera fue creada para eso. Cuando el conocimiento fue alterado, en realidad fue alterado por aquellos que no querían que la gente fuera a Dios, pero era de interés para la conciencia. Eso fortalecía la posición de la conciencia, tranquilizaba a las personas. Sin embargo, por otro lado, también hubo mucho de bueno. Gracias a esas mismas religiones se introdujeron algunas normas y moral. Se desarrollaron algunas cualidades humanas y relaciones entre las personas. También hubo muchas cosas buenas. No podemos decir que las religiones sean algo malo. Las religiones son algo natural. Son como cualquier corporación, como cualquier organización o cualquier estructura empresarial. Es natural, amigos míos, porque las religiones, todas nuestras religiones, son nosotros. Nosotros las creamos, nosotros las apoyamos, nosotros las desarrollamos. Gracias a nosotros existen. Y antes de acusar a alguien de haber hecho algo en el pasado, sí, lo hicieron. Alteraron la enseñanza de Jesucristo e hicieron de ella un negocio empresa. Alteraron la enseñanza del mismísimo profeta Mohammed y la convirtieron en una herramienta de manipulación y poder sobre las personas, así como de lucro, por supuesto. Sin embargo, amigos míos, nosotros apoyamos esto. Entonces, ¿quién tiene la culpa? La culpa es del demonio, que tiene tal poder que es capaz de manipularles, de hacerles sentir algo, pero no lo que necesitan. Es decir, les da emoción, les da fanatismo, les da los patrones. Eso es como hacían los antepasados. Los antepasados lo hacían, pero ¿qué tienes que ver tú con eso? Si sientes a Dios y comprendes que el profeta mismo dijo que el camino hacia Dios es a través del amor, después de todo, puedes hacerte musulmán, puedes seguir todas las costumbres y tradiciones, pero nunca aprender a amar a Dios. Entonces, el camino hacia Alá está cerrado para ti porque el camino hacia Él es solo a través del amor, incluyendo el amor por tu prójimo. Ya ven qué sencillo es todo. Shaitán es fuerte, pero la gente tampoco es débil. Hay un gran poder en cada uno de nosotros, el poder que puede arrebatar a una persona de las garras de Satanás mismo y darle la vida eterna. Solo hay que desarrollarlo adecuadamente. Hay muchas herramientas para ello. Mucho se puede decir sobre esto, sobre el yoga y cosas así. Después de todo, originalmente, el yoga era de una calidad diferente, completamente diferente. Pero más tarde, la gente empezó a dedicarse a ejercicios físicos, a atar sus cuerpos en nudos, y todo se fue al cuerpo, a la mente, al control de la conciencia, a detener los pensamientos. Bueno, no puedes detener un pensamiento, eso es un hecho, pero al menos puedes dejar de escucharlo y concentrarte en algo. E imagínate, durante toda su vida, una persona se ata en un nudo e invierte su bril en apretar este nudo. ¿Para qué? ¿Para rodar mejor montaña abajo, directo al infierno? Pues no es así. Resulta que es así, Al fin y al cabo, encogiéndose a sí mismo. así es más fácil que ruede una pelota. Es una broma, pero en el yoga también hay otra cara, y sobre ello escribieron muchas personas tan respetadas como los Roerich. Sí, de hecho, describieron también otro yoga.
el que tiene lugar fuera del cuerpo. Bueno, eso también es interesante, pero de nuevo, allí también hay muchas... Transformaciones y sustituciones. Totalmente cierto, cuyo objetivo es lograr la magia u otra cosa. Pero, de nuevo, si nos fijamos en las prácticas antiguas, en realidad hay un cierto elemento de magia en ellas. Bueno, no lo llamaría magia, pero basta con cambiarlo un poco y se convierte en magia. Sin embargo, las herramientas son antiguas. Por ejemplo, si tomamos, llamémoslo entrenamiento autógeno porque, de hecho, es en lo que se ha transformado en un banal entrenamiento autógeno. Sin embargo, originalmente era algo completamente diferente. Digamos que esta práctica fue introducida por última vez en el mundo gracias a Gautama, al hombre que ahora se le llama Buda, ya que resulta que fue él quien la recibió de Velobodhi cuando lo visitó. Y gracias a esta práctica pudo eventualmente incluso entrar en el propio Velobodhi. Al principio, durante una de sus visitas, cuando intentaba entrar, ya que varias veces no fue aceptado allí, digámoslo suavemente, se le sugirieron ciertas prácticas y se le enseñaron sus errores. Había gente así. En el pasado se les llamaba Meshanins. En la actualidad, se podría decir, se trata de lamas de alto rango. Y al reunirse con ellos, Gautama en realidad se hacía querer por ellos. Y le daban la oportunidad de prepararse un poco mejor, digamos, para volverse más puro y entrar allí. Ese es un tema aparte. No tiene nada que ver con nuestra transmisión en absoluto. ¿Estas prácticas existen ahora en el mundo? Sí, gracias. En cuanto a las prácticas, sí, ahora existen y ahora las conocemos como entrenamiento autógeno. Ahora las conocemos como Raja Yoga y muchas otras. Los elementos de estas prácticas se han incluido en casi todas las religiones de una u otra forma. Por ejemplo, la ejecución de las inclinaciones, la concentración y muchas otras cosas no son más que restos de esas prácticas, pero se han transformado en gran medida gracias a ese mismo patrón raíz. Como hemos discutido, me refiero a nuestra conciencia. Veámoslo desde el principio. Aún no hemos hablado de ello, pero la práctica es interesante. Su esencia consiste en que una persona aprenda al menos a mirar sus capacidades de forma más amplia, entender qué es la conciencia, entender qué es la percepción y aprender a trabajar con su conciencia. Todos conocen el entrenamiento autógeno. Te relajas, se te calienta la mano, se te enfría la mano y similares. Aunque esta práctica parece casi lo mismo, es mucho más eficaz para aprender a disciplinar adecuadamente la propia conciencia, para distinguir, en última instancia, lo negro de lo blanco. Sin embargo, amigos míos, esta práctica también tiene sus inconvenientes. Antes de describirla, quiero advertirles, no hagan lo que su conciencia les sugiera que hagan, porque la conciencia empezará a decirles que deben intentarlo de esta manera, que deben intentarlo de otra, si añadir algo o quitar algo. Recuerden una cosa, amigos, es como un reloj suizo. Las prácticas antiguas son ciertos mecanismos desarrollados. Si quitas o añades algo, comprometerás la precisión. Así que, si quieres obtener resultados usando prácticas similares en tu camino espiritual, primero, no te dejes tentar por la magia. Y segundo, no te dejes tentar por lo que te dice la conciencia. Intentar modificarla de alguna manera y cambiar algo. Puedes hacer eso, y tendrás éxito en algo. Te extraviarás en alguna parte, aunque algo puede funcionar. Pero el primer paso, digamos, dado según las instrucciones de Satanás, lleva a una persona al infierno. Recuerden eso de una vez y para siempre. Ahora, sobre la práctica, es muy fácil realizarla. Se suele hacer antes de acostarse, una vez al día. Más a menudo no es necesario, no conseguirás nada. Es fácil, simple, y se domina en un cierto número de etapas para obtener un resultado significativo. Por lo tanto, repasemos las etapas y un día, cuando la gente domine la primera etapa y necesite la segunda, les hablaremos de la segunda etapa. Lo repito, esto es trabajo con la propia conciencia, pero ya es trabajo con la personalidad.
Y lo bueno del entrenamiento autógeno es que permite a la persona aprender a invertir adecuadamente la fuerza de su atención, aprender adecuadamente a utilizar su bril, controlar adecuadamente su conciencia y obtener el resultado necesario cuando lo desee. Esto está muy bien. Se realiza de forma muy sencilla. Te sientas en una cama en posición de medio loto, si te conviene, o simplemente con los pies colgando de la cama. Pero tienes que sentarte de manera que estés cómodo y estable. Al mismo tiempo, tu postura tiene que ser correcta, pero no debes esforzarte para mantener el equilibrio. Las manos mejor ponerlas, aunque estés sentado con los pies colgando de la cama, es mejor tener las palmas abiertas hacia arriba. En principio, es un pequeño detalle que te resultará útil más adelante. En las etapas iniciales se puede omitir, aunque es mejor empezar correctamente, acostumbrarse y adaptarse. Además, si nos sentamos, por ejemplo, en la posición de medio loto, las manos, me refiero, las muñecas, deben estar sobre las rodillas y las palmas abiertas hacia arriba. Mientras que si nos sentamos con los pies colgados, ponemos las manos en las caderas, es decir, en la posición más cómoda y relajada, manteniendo el equilibrio. Lo primero que se hace, todo es muy sencillo. Incluso las personas que no tienen experiencia y no han hecho ninguna práctica preliminar lo aprenden fácilmente, porque estos son los pasos iniciales. Y es importante sentir, cuando te sientes, sentir tus dedos, tus palmas y tus manos. Al mismo tiempo, los ojos deben estar cerrados, la respiración relajada, y es mejor respirar con el vientre, no con el pecho, sino exactamente con la respiración inferior, libremente, sin concentrarnos en la respiración, y también hay que llegar a sentir las piernas y la espalda. Después de eso, cuando como en el entrenamiento autógeno lo hayas sentido todo, intenta al menos, aquí, no importa con qué mano empezar, porque en general deberías empezar con la mano dominante. Si una persona es zurda, empieza con su mano izquierda, mientras que un diestro empieza con la derecha, mientras que hay personas para las que se les llama ambidiestras. Igualmente desarrolladas. Sí, sus manos están igual de desarrolladas, así que no juega un gran papel. Empezamos simplemente a generar calor y movimiento. Y cuando generamos calor en la mano, debemos sentirlo físicamente, no fantasearlo. Ese es el punto más importante. El punto clave es que trabajamos con la percepción sensorial. No trabajamos con la imaginación y una imagen en nuestra cabeza. Eso es lo importante. En este momento, llevamos nuestra conciencia a un gran callejón sin salida. Es decir, nos centramos en nuestra sensación. Generamos calor en la mano. Si empezamos a sentir calor, empezamos a generarlo en la otra mano. Aquí lo calmas, digamos, en una mano y cambias a la otra. Has llegado a sentirlo. Entonces llegar a sentir todo tu cuerpo, cómo estás sentado, y luego repetir todo de nuevo. Calor en una mano, calor en la otra mano. Esto es más o menos el significado principal, pero no lo es todo. Después, simplemente túmbate para descansar. Si te resulta cómodo boca arriba, es mejor que te tumbes boca arriba. En general, lo digo de antemano. No importa en qué posición te tumbes. Al final, la práctica sale perfectamente bien en cualquier posición del cuerpo. Pero para empezar, es mejor seguir las reglas del entrenamiento autógeno. E incluso si, digamos, para aquellos que tendrán dificultades con esta práctica, voy a desviarme un poco. Domina el entrenamiento autógeno elemental y luego vuelve a esta práctica si algo no funciona. Entonces, siguiente etapa. Estamos tumbados boca arriba. Nos hemos relajado. De nuevo, respiramos por el vientre, de forma relajada y tranquila. ¿Qué hacemos entonces? En cuanto nos relajamos y nos calmamos un poco, intentamos sentir nuestra mano, la dominante, de nuevo, y generar calor en ella. Luego quitamos este calor, generamos calor en la otra mano. Y luego quitamos este calor. Después de sentir este calor y calmarnos, con la respiración uniforme, en un estado absolutamente relajado, nos sentimos sentados, es decir, igual que hemos estado sentados antes de tumbarnos, pero sin levantarnos. Vuelvo a decir, no hay que imaginar, no hay que hacer dibujos, sino que sentirse realmente sentado. Y repetir la secuencia si se ha conseguido sentir cómo se está sentado, con exactitud, igual que se ha estado sentado en la realidad. Vuelves a ejercer la secuencia elemental. Generas calor en la mano dominante, luego calmas el calor, luego generas calor en la otra mano y luego lo calmas.
Después de eso, deberías volver a sentirte tumbado, es decir, deberías sentir todo tu cuerpo. Y ya está. Ahora puedes dormirte tranquilamente. Es deseable dormirse con el loto, con el amor de Dios, etc. Esta es la primera etapa, el primer paso. Y lo repetiré una vez más, amigos. La conciencia puede empezar a decirles, ahora estoy tumbado, pero me sentiré como si estuviera de pie, o cualquier otra cosa. Amigos, no jueguen. Si realmente quieren lograr un determinado resultado, no sucumban a las tentaciones de Satanás. No distorsionen las técnicas correctas y no jueguen con ellas. También quiero decir lo siguiente. Esta práctica es muy buena para las personas que se dedican al trabajo intelectual, ya sea un científico, un contador o alguien que, debido a determinadas circunstancias de la vida, se ve obligado a pensar mucho y a explotar su conciencia. Para estas personas, esta práctica es simplemente maravillosa. ¿Por qué? Porque, de hecho, lo diré otra vez, tiene una continuación, un cierto número de etapas, digamos así. Como resultado, una persona aprende a manipular su conciencia en el sentido literal de la palabra. Sin embargo, esto no significa que la conciencia se debilite. Y esto no significa que, gracias a esta práctica, todo tu jardín se vuelva limpio. Basta con que te distraigas para que crezca una masa de malas hierbas. Por lo tanto, no hay garantía de que, al dominar alguna práctica, ya está, te conviertes en un santo. Amigos míos, les revelaré un gran secreto para que lo entiendan y no se hagan falsas esperanzas. Recordemos a Jesucristo y su viaje de 40 días. Él es el Hijo de Dios. Él es Jesucristo. Para otros es un profeta, no importa. Él es el mensajero de Dios mismo. Y durante 40 días Satanás lo estuvo torturando. Por lo tanto, no te dejes llevar por tu egoísmo y por tu cualidad de elegido. No eres un profeta y tienes que asumirlo. Pero puedes llegar a formar parte del mundo espiritual y debes esforzarte por ello. Así que no se dediquen a la simonía y no se exalten a ustedes mismos. Recuerden que durante 40 días Satanás atormentó al propio Jesucristo para someterlo. Y Jesús tuvo que elegir, rendirse o resistir. Está claro que Él es el Hijo de Dios, y Él era muy consciente de lo que es Satanás y de quién es Dios. Y entendía que, bueno, ni siquiera tenía un pensamiento y no podía tenerlo, ni un deseo, no podía surgir en él. Pero sin embargo, mientras estaba aquí, usaba la conciencia, y puesto que tenía conciencia, ésta se esforzaba por dominarlo. Así que para vencerla, para que no se esforzara tanto por dominarlo, él tomó medidas serias y extremas y llevó a su cuerpo al agotamiento y a su conciencia a la desesperación. Solo entonces ésta se rindió. Sin embargo, como ya hemos mencionado, esta práctica es muy peligrosa. Y mucha gente que trató de repetirla, mientras que en su época, especialmente en el antiguo Egipto, estaba muy de moda. La mayoría de los que la intentaron no regresaron del desierto, mientras que los que regresaron no siempre estaban mentalmente sanos. Por lo tanto, amigos, no busquen resolver algo rápida e inmediatamente. Sin embargo, puedo decirles por experiencia práctica que hay bastantes personas que emprenden el camino espiritual y lo dominan muy fácil y rápidamente. ¿Por qué? Porque comprenden que existe Dios y sienten primero el respeto por Él y luego amor. Y Satanás no existe para ellos, y es imposible retener a tales personas. Entonces ni siquiera Satanás tiene poder sobre ellos. Sin embargo, muchos de nosotros somos dependientes. Dependemos de las circunstancias en las que nos encontramos, la familia, la vida cotidiana y muchas otras cosas. Incluso en el trabajo, algo depende de nosotros. No podemos defraudar a la gente, así que no podremos sumergirnos completamente. Por lo tanto, lo queramos o no, tenemos que encontrar un compromiso con nuestra conciencia, porque gracias a ella podemos comunicarnos realmente con nuestras personas cercanas, queridas, amadas, etc. En algunas personas surge una pregunta. La responderé enseguida. La hemos respondido muchas veces, pero aún así, si durante su vida una persona ha alcanzado lo que se llama el rango angelical, o se ha iluminado, ha comenzado a ver claramente, para decirlo simplemente,
ha ganado la vida, la conciencia dominará sobre él, diré así, la conciencia buscará dominarlo de todos modos y le obstaculizará casi todo el tiempo, igual que a cualquier otra persona, incluso a pesar del hecho de que haya ganado la vida. Y hay un fenómeno más. Habiendo ganado la vida aquí, una persona no sabe sobre eso. Así es como Dios lo ha dispuesto. Sí, una persona puede notar que algo ha cambiado a su alrededor, que se han producido algunas transformaciones, que ya no reacciona de la misma manera a lo que reaccionaba antes. Comprende las cosas más profundamente, empieza a distinguir un poco y a encontrar el blanco incluso en lo que es negro. Empieza a ver la esencia. Pero esto puede atribuirse a la experiencia y a la sabiduría. Como no hay vacío en su interior, esto es lo máximo que una persona puede notar. Pero lo mismo ocurre en las personas que también están en el camino espiritual y todavía no han ganado la vida, que todavía tienen que trabajar mucho en sí mismas. El Señor ha ocultado esto a un humano para que no se detenga. ¿Por qué? Porque después de emprender el camino espiritual, una persona comienza su desarrollo verdadero, desarrollo maduro, su formación como humano, como personalidad, luego como ángel, y luego aún más allá. En otras palabras, la eternidad es dada a un ser humano para que alcance la perfección. Les revelaré otro secreto. La perfección es inconcebible. Por lo tanto, amigos míos, tenemos toda la eternidad para comprender el amor verdadero. Así que empecemos por lo más sencillo, simplemente amarnos unos a otros. Gracias. Estamos muy agradecidos. Gracias, Igor Mikhailovich. Gracias a ustedes, amigos. La paz sea con ustedes.